¿Qué tal, ingenieros? Su amigo Plaintext de este lado. Continuando con nuestro curso de Introducción al Hacking y Penetration Testing, vamos a hablar ahora de las metodologías de prueba de penetración. A veces se puede tomar como la parte aburrida de todo esto, pero la verdad es que si no contamos con una metodología, podemos cometer errores al momento de hacer una prueba de penetración. Cometer un error en tu laboratorio, pues no puede ser ningún problema. Cometer un error en una plataforma de hacking, puede que no haya ningún problema. Pero cometer un error en un cliente sí hay problema. Porque comúnmente el cliente pues confía en alguien que va a hacer una prueba de penetración para evitar que un incidente de seguridad suceda. Y si nosotros pues no estamos organizados y cometemos algún error durante la prueba de penetración, entonces podemos nosotros ser la causa en que el cliente pues tenga una caída de un servicio o sufra de una pérdida de conexión en algunos de sus servicios. Por eso es súper importante que nosotros tengamos una estructura definida que nos ayude durante todo el proceso de una prueba de penetración. Bien, entonces vamos a hablar de una metodología de prueba de penetración en particular. Hay algunas otras que las voy a mencionar al final, pero vamos a tomar como referencia la metodología de pen testing PTES, que significa The Penetration Testing Execution Standard o el estándar de ejecución de pruebas de penetración. Esta consiste en 7 sesiones que abarcan desde esa parte inicial en donde nos comunicamos con el cliente y entendemos cuál es su necesidad, hasta la parte final en donde nosotros pues podemos presentar un reporte al cliente con los hallazgos y las recomendaciones de la prueba que realizamos. Al final la importancia de esta metodología es que nos ayude a definir una estructura en la cual nosotros que vamos a poder utilizar como referencia durante todo el desarrollo de nuestra prueba de penetración. Estos son los 7 puntos que cubre este estándar de prueba de penetración. Hay otros estándares que cubren 6 puntos, otros 5, otros un poquito más. Pero la importancia es que los elementos, digamos, claves se puedan considerar. Una conversación inicial con el cliente, una parte de recopilación de información, una parte de explotación, una parte de post-explotación y una parte de reportería. Puesto de una forma resumida. O sea que aunque vean una diferencia entre un estándar y otro, todos buscan un mismo objetivo de diferentes formas. Pero vamos a utilizar este como referencia. Bien, ¿qué es la parte de precompromiso? El precompromiso es cuando nosotros conversamos con el cliente para definir el alcance de la prueba de penetración. Esta parte es súper importante porque es lo que nos permitirá a nosotros entender cuál es el resultado que buscamos con esta prueba. Esto puede ser muy útil para todo pentester o pudiera ser devastador en el caso de que no se cumpla de una forma adecuada. Porque al final esto lo que nos va a permitir a nosotros es medir qué tan eficiente fuimos y definir un resultado que sea eficaz para el cliente. Hay veces que el cliente pues, puede que no comprenda del todo cuál debería ser el alcance de una prueba de penetración o cuáles elementos probar, la forma. Aquí se van a discutir elementos de pagos, ese compromiso, si se va a hacer, digamos, una prueba tipo black box, o sea, donde no te digo nada, o una prueba de cristal o white box, donde comparto información. Comúnmente es más recomendado hacer la white box, o sea, que el cliente converse con la compañía que le va a hacer el pentest para que sea algo enfocado, no sea algo, digamos, empezar a probar. Si hay otros ejercicios en donde el cliente si quiere probar la seguridad también lo puede hacer o si quiere probar a su equipo. Pero en un pentest tradicional es recomendable más que se haga tipo whitebox. Pero igual, eso depende de cada organización. El punto es que en esta etapa es importante definir esas reglas de juego, cuáles elementos puedo probar, cuáles no, la hora de las pruebas, para evitar que haya un problema durante la prueba de penetración y definir cuál es el alcance que nosotros queremos cubrir. La próxima parte es la reunión de inteligencia. Y aquí nosotros, nuestro trabajo es colectar tanta información como sea posible del cliente. Informaciones que vamos a buscar en lugares que estén públicos,
como directamente en la infraestructura del cliente. Y aquí a nosotros nos interesa comprender cuál es esa superficie de ataque. Obviamente esto nos va a estar o va a depender de cuál fue el precompromiso que hicimos de ese alcance de la prueba de penetración, pero comúnmente cuando estamos atacando la organización, pues digamos tenemos ese abierto para nosotros colectar tanta información como sea posible. Aquí vamos a identificar cuentas de correo electrónico, cómo está estructurado, digamos, la nomenclatura, si el nombre, luego el apellido y el correo. Vamos a buscar si hay información pública, digamos, la empresa usa GitHub para alojar su código, la empresa está hosteada en un servicio de la nube o está en las premisas. Qué correo electrónico utilizan, cuál es su proveedor de correo electrónico, tienen algún antivirus, algún software X, o sea, tanta información como sea posible nos interesa aquí conseguir, porque es lo que vamos a utilizar posteriormente para empezar a encontrar los fallos. O sea que mientras mayor es la superficie de ataque y mientras más descubramos en esta etapa, vamos a entender mucho mejor qué vamos a atacar en el, digamos, en el cliente. Así que es súper importante esta etapa porque nos va a permitir pues crear esa superficie de ataque y entender cómo está formada la infraestructura del cliente. Luego pues entonces entra una etapa en donde según este estándar debemos crear un modelo de amenaza. Y el modelo de amenaza no es más que ese proceso en donde definimos de qué forma nosotros vamos a comprometer una institución de una industria u otra. Y aquí trato de explicarlo un poquito mejor. Supongamos que ustedes tienen un contrato con un banco. No es lo mismo que ustedes estén haciendo un pentest a un banco que le estén haciendo un pentest a una compañía de la industria cinematográfica. Las prioridades, el apetito de riesgo, cuáles son sus recursos más valiosos, pues son diferentes entre una industria y la otra. Es por eso que es importante que en este modelo de amenaza, pues nosotros entendamos de qué forma vamos a comprometer la institución o vamos a intentar, o sea, la forma en que nos vamos a aproximar hacia esta prueba de penetración para tratar de modelar algo que sea real para esa industria en particular, este cliente en particular, que va a tener necesidades totalmente diferentes a las necesidades de otros clientes. Luego de esto, pues vamos a la parte de análisis de vulnerabilidades y pues en esta parte es donde nosotros vamos a descubrir cuáles vulnerabilidades tienen los diferentes sistemas que recolectamos información. Supongamos que conseguimos información de diferentes páginas web, algunos equipos de Windows, otros de Linux, y empezamos a probar esos equipos si tienen algún elemento vulnerable. Para posteriormente pues utilizar esta información y confirmar. Aquí es súper importante porque nosotros, dependiendo cuál sea el scope que tengamos con el cliente, podamos descubrir tantas vulnerabilidades como sea posible dentro del entorno del cliente. Que eventualmente en la fase de explotación, que es donde ya pues empieza la alegría, podamos empezar a comprometer esos equipos y confirmar que esas vulnerabilidades sean reales. Porque eso es súper importante que deban tener claro que puede ser que ustedes empiecen a utilizar herramientas automáticas y esas herramientas automáticas no necesariamente siempre van a ser verídicas. O sea que eso tienen que tenerlo súper en claro de que no estén reportando vulnerabilidades que al final no son vulnerabilidades, que son falsos positivos. Entonces, la fase de explotación, y esto es lo que diferencia un pentest de un vulnerability assessment, nosotros vamos a explotar el sistema, nosotros vamos de forma segura y digamos coordinada, vamos nosotros a tratar de comprometer un equipo, vamos a tratar de conectarnos hacia un web server, vamos a tratar de entrar a una estación de trabajo para nosotros explotar el sistema operativo y empezar a identificar diferentes puntos de entrada que pueda tener la organización y diferentes vulnerabilidades que existan dentro de su estructura. Digamos, de ese front-end. Aquí pueden entrar elementos, por ejemplo, de ingeniería social, donde yo busco la ingeniería social como un punto de entrada, o puedo entrar, digamos, con un USB rubber ducky, que lo pongo en recepción y lo dejo ahí, alguien va y lo conecta a su máquina. Podemos entrar de diferentes formas, pero esta es la parte donde vamos a hacer esas pruebas para identificar puntos de entrada, puntos de explotación en este cliente en particular. Luego entra la parte de post-exploitation,
que es ese periodo o que es ese ataque que ocurre una vez tenemos acceso a una institución. Y aquí nosotros vamos en búsqueda de información que sea sensible para el cliente, que nosotros podamos demostrar que un atacante pudo tener acceso a esa información, a ese servidor, a ese recurso. Y en esta parte interna, pues aquí es donde empiezan a ocurrir diferentes tipos de ataques que van a estar, digamos, vamos a estar discutiendo durante todo este curso. Pero en esta parte puntual, pues ese es nuestro foco, que nosotros podamos empezar a identificar elementos de datos confidenciales, problemas de configuración, cosas que nos permitan a nosotros ganar más privilegios dentro del entorno corporativo. O sea que una vez dentro de la empresa, ¿qué podemos hacer? Y es una pregunta que a veces muchas empresas, entiendo, deberían hacerse. ¿Qué pasaría si alguien me hackea? Si tengo a alguien dentro de la red del día de hoy, ¿a qué tendría información? Y hay veces que esa respuesta no necesariamente todas las empresas la tienen. Pero aquí con esta fase de post-exploitation es donde nosotros vamos a tratar de responder esas preguntas, tratando de llegar lo más lejos posible, dependiendo del alcance que hayamos tenido. El post-exploitation, ojo, no es llegar al domain admin, y los que no sepan qué es domain admin, pues lo vamos a explicar en la clase de Active Directory, pero no es solamente ganar acceso, el mayor acceso dentro de la organización. Puede ser que lo que sea valioso para la empresa sea a una base de datos, sea acceso a información confidencial de los clientes, y que eso sea lo que nosotros tengamos que ir detrás. Casi siempre utilizar el Active Directory como un medio para alcanzar eso es importante, pero al final el enfoque debe ser en el valor que nosotros estamos poniendo sobre la mesa cuando hacemos las pruebas de penetración. Finalmente, y súper importante, al final todo se resume a este reporte. El reporte es ese documento en donde nosotros vamos a definir los criterios básicos de la prueba de penetración, esos criterios que tuvimos, y vamos a definir cuáles son las recomendaciones que les vamos a dar al cliente, cuáles fueron los hallazgos que tuvimos. Y comúnmente vamos a dividir este documento en dos etapas o en dos partes. La parte del reporte ejecutivo, que es un reporte que no es técnico, sino que buscamos explicar a la gerencia, a los directores, cuáles fueron los hallazgos desde un punto de vista general, cuáles son los riesgos que enfrenta la empresa, sin entrar mucho en la parte técnica. Este reporte, pues esta parte de reporte ejecutivo es ese resumen de alto nivel donde tratamos de explicar de forma llana cuáles fueron los resultados de la prueba de penetración. Y el informe técnico, que es muy importante también, pues es donde pues finalmente vamos a definir cada uno de los pasos que tuvimos que dar para encontrar las vulnerabilidades, de forma tal de que las personas que lo lean puedan reproducirlo, puedan entenderlo, puedan corregirlos. Y dependiendo de la empresa, hay empresas que dan recomendaciones, otras solamente apuntan a las vulnerabilidades. Lo ideal es que ustedes puedan hacer una recomendación de cómo mejorar o alguna configuración particular o cómo mejorar esa debilidad técnica para futuras pruebas y al final para que el cliente quede con un trabajo que él pueda hacer y poner en práctica. Entonces estos son los 7 puntos. Para finalizar, pues mencionarles otras metodologías que existen dentro del pentesting, como el Open Source Security Testing Methodology Manual, que es un manual de metodología de prueba de penetración, lo pueden encontrar en internet. El OWASP, que ataca a las aplicaciones web. El NIST, que es muy famoso. El National Institute Standard of Technology tiene una sesión para la parte de prueba de penetración. Y finalmente el ISSAF o Information System Security Assessment Framework, que también pues al igual que este assessment tiene diferentes elementos a considerar en la prueba de penetración. Les voy a dejar los enlaces de cada uno de estos assessments en la descripción, pues para que lo puedan estudiar, puedan investigar un poco alrededor de ellos y puedan seguir empapándose. Al final es importante que comprendan esto, que puedan seguir leyendo en lo adelante un poquito más para abundar, pero de forma general que tomen en cuenta que cada pentest necesita de una metodología de ejecución para que sea efectivo. Así que nada, nos vemos en la próxima.